gracias, profe, por la invitación. Y bueno, hoy les voy a hablar un poco de la utilización de la tecnología en el fútbol y más que todo la utilización de la tecnología GPS y el control de cargas en el fútbol. Muchos de ustedes habrán trabajado alguna vez con los GPS en sus equipos, algunos lo han escuchado pero no han trabajado y otros seguro no habrán escuchado nunca de esta tecnología con respecto al fútbol. Así que la charla voy a partir desde cero de todo lo que es la utilización de la tecnología GPS, tanto la parte teórica como la práctica de lo que hacemos en el Deportivo Cali. Para comenzar, me voy a presentar brevemente. Hasta los 18 años viví en Cali y luego me fui a Francia a realizar mis estudios universitarios. Allá pasé una licenciatura en Ciencias del Deporte en Lyon, Francia, y luego una maestría en Preparación Física y Entrenamiento Deportivo en Toulouse, también en Francia. Estando allá pasé los diplomas de entrenador de fútbol, los dos primeros niveles con la Federación Francesa y en el año 2017 me vine a trabajar al Deportivo Cali y desde el 2017 hasta ahora pasé las licencias que son recientes de Conmebol, desde la licencia C hasta la licencia el año pasado en la Universidad de San Buenaventura. Hablando un poco de la experiencia profesional, bueno, comencé desde que comencé mis estudios universitarios con clubes amateurs, con niños de menos de 10 años. Destaco aquí uno que es el Ramonville en Toulouse, donde estuve 3 años y estuve con niños desde los 11 años hasta los 16. Y al mismo tiempo estuve como preparador físico en el Centro de Formación del Toulouse, que es un equipo de primera división en Francia. Y en el 2017 se me presentó la oportunidad para venir a trabajar a Cali y estuve un año como preparador físico en la cantera del Deportivo Cali y en enero del 2018 subí al equipo profesional para encargarme de todo este tema de la tecnología y la gestión de carga a través de los GPS. Entonces he estado con los últimos tres cuerpos técnicos en el equipo profesional, con el cuerpo técnico de Gerardo Peluso, de Lucas Pusineri y este año con el profe Alfredo Arias y todo su cuerpo técnico, así como todos los grandes profesionales que se encuentran en el club, tanto en el equipo profesional como en la cantera. Entonces, primero que todo quería hablarles de este puesto de trabajo, de esta profesión que es nueva relativamente. El Sport Scientist, como es conocida mundialmente, es un analista del rendimiento físico y bueno, es la persona encargada de hacer el seguimiento y el monitoreo de todos los movimientos que realizan los jugadores durante todos los entrenamientos y los partidos, para posteriormente extraer estos datos, simplificarlos y transferirlos a los diferentes departamentos del club, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi puesto de trabajo tengo que estar en constante contacto eh, con los diferentes departamentos del club, ya que un GPS te da infinidad de variables físicas y de datos, pero la idea es simplificarlos y tomar las variables más importantes para cada departamento, ya sea, digamos, el entrenador principal, el departamento de preparación física, el departamento médico, los fisioterapias o la cantera. Entonces, pero para mí lo más importante de este puesto de trabajo, aparte de poner, digamos, los GPS, todo lo que lleva a ponerlos, descargar la información y transferirla, que puede parecer un poco sencillo, es saber leer los datos que te dan esta nueva tecnología, ¿no? Ya que con estos datos se pueden hacer evaluaciones de los rendimientos, tanto individuales como colectivo, pero como sobre todo es sacar las conclusiones para que haya una mejora tanto en el rendimiento individual y colectivo en pro del club y de los jugadores. Entonces, comenzaremos viendo un poco cómo ha sido la evolución de la tecnología en el fútbol, para luego ya adentrarnos en lo que son el GPS en el fútbol, cómo lo utilizamos en el Deportivo Cali en los entrenamientos, en los partidos. Les mostraré ciertos datos que hemos hecho nosotros en el equipo profesional, la presentación de datos, cómo la hacemos a los jugadores y terminaremos viendo los GPS para porteros, que es un dispositivo diferente, y la utilización del GPS en la cantera del Deportivo Cali. Bueno, comenzando con la tecnología, pues primero que todo hay que decir que siempre ha estado en constante evolución en nosotros como especie natural.
No podemos explicar lo que somos hoy en día como seres humanos sin la tecnología, ¿no? Tanto en la vida cotidiana como en el deporte. Y claramente la tecnología influye mucho en la sociedad y en el fútbol no es ajeno a esto. Entonces podemos ver diferentes cambios, digamos, en toda la historia del fútbol. Comenzamos, por ejemplo, el tipo de materiales, comenzando, por ejemplo, con las instalaciones deportivas, ya sean los campos de entrenamiento, los estadios, que ha permitido más comodidad tanto para los jugadores, entrenadores, espectadores y sobre todo darle mejores herramientas a los jugadores, ¿no? Para mejorar su rendimiento. También se puede ver el cambio en la tecnología en cuanto a los materiales, ya sea, digamos, los balones de fútbol que son más livianos, más rápidos, los zapatos con los que juegan, los guantes para los porteros y todas las implementaciones deportivas que gracias a las evoluciones tecnológicas han permitido que el rendimiento sea mejor y que el jugador ya se concentre solamente en jugar y que no se tenga que preocupar por nada más. En cuanto a la evolución tecnológica en los medios de comunicación, las evoluciones en la televisión, en el radio y con la aparición del Internet ha permitido que el fútbol se masifique y que llegue a todos los rincones del mundo y esto ha permitido pues unos ingresos demasiado grandes para el deporte y lo que permite ser el fútbol hoy en día como uno de los deportes más, por decir así, más ricos y más prestigiosos del mundo, ¿no? Aquí podemos incluir también todo lo que son las páginas de apuestas que últimamente han sido patrocinadores de ligas y se ven un poco por todo lado. Y ya entrando nomás un poco en el juego, vemos la tecnología para las ayudas arbitrales. En mi opinión personal, el fútbol ha sido uno de los deportes que se ha demorado en adquirirlas, pero creo que a partir de las últimas dos temporadas, los últimos 2 años, esta tecnología para los árbitros se ha instaurado en la mayoría de ligas y de campeonatos. Entonces aquí tenemos, digamos, el VAR, el Video Assistant Referee, que permite ayudar gracias a la tecnología a las decisiones arbitrales y tenemos el ojo de halcón que gracias a un reloj los árbitros pueden saber si el balón ingresó o no a la portería cuando hubo o no hubo gol. Y bueno, la tecnología que más creo que nos interesa a todos es la evolución tecnológica para el análisis del rendimiento de los jugadores, ya sea a nivel individual o a nivel colectivo. Entonces, si vemos acá, hay diferentes niveles de esta evolución, comenzando, digamos, por el videoanálisis. Yo creo que en este momento, si no son la mayoría de clubes profesionales, por no decirlos todos, tienen un departamento de videoanálisis que gracias a la tecnología han permitido de crear estos departamentos, ¿no? Y hay tres pilares fundamentales de este videoanálisis. El primero es el estudio de tu propio equipo, gracias a diferentes programas y software. Y el video puedes grabar los entrenamientos, los partidos y así sacar conclusiones y tomar decisiones con respecto a, a la evolución de tu equipo. Al mismo tiempo se hace con el equipo rival, ¿no? Ahora yo creo que se pueden ver todos los partidos de cualquier club del mundo y puedes adquirir los videos de tus rivales y esto te permite mejorar la planificación de tu entrenamiento con respecto al rival que vas a enfrentar. Y el tercer pilar del videoanálisis es el scouting, tanto para vender como para comprar jugadores. Como lo dije ahorita, gracias a estos nuevos software y programas, puedes tener cualquier video de cualquier jugador y bueno, como que ser un poco más objetivo a la hora de contratar a un jugador o de venderlo, porque también te permite tener videos de tus jugadores para venderlos. Bueno, otra evolución son todo lo que es las estadísticas en tiempo real, todo lo que es las estadísticas técnicas a través de diferentes software. Digamos, se pueden tener en vivo durante un partido o post competencia, que son, digamos, todo lo que es la posesión de balón, precisión en los pases, los duelos ganados, duelos perdidos, tanto individual como colectivamente, ¿no? Entonces, esta tecnología también ha permitido que se pueda realizar una evaluación técnica de los jugadores e incluso táctica por el movimiento o el posicionamiento en el campo. Digamos, a partir del 2017 en la Copa Confederaciones se permite tener en el banquillo una tablet en el cuerpo técnico en el cual
reciben videos y datos en tiempo real con estas estadísticas y que de pronto pueden hacer tomar decisiones al entrenador con respecto al partido que está jugando. Tenemos otro tipo de tecnología que es la telemetría, son las cámaras que están en los estadios, y esta pues también te permite tener esas estadísticas en tiempo real, pero también te permite ver los rendimientos físicos de los jugadores. Si han visto ustedes, digamos, en televisión algún partido, aparece, digamos, que el jugador corrió tantos kilómetros o recorrió estos tantos metros a alta intensidad, es gracias a esta tecnología. Entonces, pero esta tecnología no es tan precisa como el GPS, pero pues es utilizada por las cadenas de televisión, ya que, digámoslo, todo lo que son datos GPS son propios a los clubes y no se comparte mucho. Aparte de la Liga Mexicana, donde sé que una empresa de GPS hizo un convenio con todos los clubes, y obligatoriamente todos los clubes después de cada competencia tienen que pasar los datos físicos de los jugadores a la liga para crear publicaciones y análisis. Después los datos quedan propios a cada club. Y bueno, hablando de estas estadísticas de tiempo real, digamos, aquí en Colombia a partir del año pasado, una empresa argentina que se llama Innova nos pasa antes de los partidos y después de los partidos un informe del rival donde se pueden ver todos los datos, estos datos que les digo técnicos, ¿no? Donde sobre todo se analiza los últimos 5 partidos del rival, te llega antes del partido y después del partido todos los datos de lo que ha sucedido durante el encuentro. Un nuevo tipo de tecnología, no sé si la habrán escuchado muchos, que apenas están de desarrollo, es el Player Maker, que son unas pulseritas como de plástico con un sensor que se le ponen en los guayos a los jugadores, uno en el guayo derecho, otro en el zapato izquierdo, y es una tecnología que a futuro va a ser muy importante porque te permite en el mismo dispositivo ver todas las estadísticas técnicas y las físicas. Nosotros no lo tenemos en este momento en el Deportivo Cali, hicimos algunas pruebas, es una tecnología que apenas se está desarrollando, y entonces en los entrenamientos puedes ver toda la precisión del jugador, si hizo un pase corto, un pase largo, el porcentaje de precisión y este tipo de estadísticas técnicas, además de los datos GPS. Yo creo que va a ir evolucionando y pronto va a ser utilizada por la mayoría de clubes. Bueno, para terminar con esta parte de tecnología en el fútbol, les hablo un poco de lo que es el GPS y el LPS. El GPS, como todos los conoces, es el sistema que está en los carros, en los celulares, que gracias a una triangulación satelital nos permite ver todos los movimientos del jugador en el terreno de juego, ya sea en entrenamiento o en partido. Entonces nos da todas las variables físicas del movimiento que realiza el jugador y nos va dando los datos al segundo para hacerlo a seguimiento en vivo. Y el LPS es una nueva tecnología que a partir del año pasado se comenzaron a crear ya los dispositivos que tienen LPS y GPS combinado. El LPS que cambia con el GPS. El LPS nos ayuda cuando es un espacio cerrado, ya que no necesita la triangulación satelital que necesita el GPS para estar siempre en un campo abierto para tener los datos. Con el LPS ya estando en un espacio cerrado, ya sea gimnasio o digamos para el baloncesto o voleibol, entonces se pueden ver los movimientos de los jugadores en el espacio cerrado. Ahorita sí, adentrándonos ya más en el fútbol, les voy a hablar un poco de la historia de los GPS durante la historia. Bueno, hablando fuera del deporte, a partir de los años 70 más o menos, los diferentes países con los militares comenzaron a utilizar los GPS, y a partir de los años 90 las primeras empresas privadas que comenzaron a crear estos dispositivos, de los primeros deportes que los utilizaron fue el rugby en Australia, y hacia el año 2000 la empresa Catapult, que es la empresa con la que hemos trabajado estos 3 años en el Deportivo Cali, por eso más que todo tengo ejemplos de ellos, comenzaron a crear los primeros prototipos y los probaron con los deportistas de los Juegos Olímpicos en Sydney 2000, con los deportistas australianos. Hacia el 2006 comenzaron a crear los primeros dispositivos para fútbol, pero únicamente se utilizaban para los entrenamientos, ya que la FIFA no los había utilizado, no los había autorizado para utilizarlos en partidos. Solamente fue hasta el 2015 en el Mundial Femenino de Canadá que
que se comience a utilizar el GPS en los partidos oficiales. Pero esto ya queda a decisión de cada cuerpo técnico, de cada club, ¿no? Digamos, nosotros en Deportivo Cali utilizamos los GPS estando como para entrenamientos, como para partidos. Nos parece que los datos de partidos son esenciales. Pero digamos, un club como el Barcelona en España solamente lo utiliza en los entrenamientos y no lo utiliza en los partidos, ¿no? Ya eso ya es decisión de los cuerpos técnicos según los datos que quieran tener. Y como les dije antes, el año pasado, en el 2019, se comenzaron a crear los primeros dispositivos con LPS y GPS. Justo nos llegó a nosotros el último dispositivo de Catapult en enero, el Vector, con el que comenzamos a trabajar en enero. Y bueno, Catapult ahora hizo un convenio con la DIMAYOR este año y todos los clubes de primera y segunda división aquí en Colombia recibieron esta tecnología para el análisis de sus jugadores con estos vectors de Catapult, que la verdad son la última tecnología. Pero bueno, yo les hablo mucho de Catapult y todo, pero hay diferentes marcas, ¿no? Digamos, Catapult, como les dije, está con Francia, con el Real Madrid y ahora aquí en Colombia con todos los clubes, pero también está el Wimu, que es una marca española que tiene el Barcelona y esa es la que tiene el convenio con la Liga Mexicana, y aparte hay otras marcas como Stat Sports y, pero la verdad los GPS son como los celulares, ¿no? Hay demasiadas marcas, en general todas sirven para lo mismo, ya cada marca tiene sus diferentes especialidades y así como los celulares, los dispositivos con la tecnología van a ir cambiando cada año, cada día van a ir surgiendo nuevos dispositivos. Aquí les muestro rápidamente lo que es el GPS. Es un dispositivo muy liviano, 53 gramos. Tiene un acelerómetro, un magnetómetro, un giroscopio con 1000 Hz de frecuencia. Tiene GPS y el LPS combinados con 10 Hz de frecuencia. Hay un chaleco para cada jugador con diferentes tallas para la comodidad del jugador. Aparte está la banda de ritmo cardíaco, pero ahora hay una nueva tecnología con lo cual el chaleco ya viene con la banda del ritmo cardíaco integrado. Nosotros todavía no la tenemos, pero esto en un futuro va a permitir más comodidad para el jugador, para no tener que tener chaleco, GPS y banda, sino que solamente con el chaleco y el GPS permitir ver el ritmo cardíaco durante el esfuerzo. Y una de las cosas más importantes son el software que te da el GPS con una antena que te permite ver los datos en tiempo real, en vivo, mientras pasan los entrenamientos o los partidos. Digamos, en mi caso, yo me hago en una mesa al lado de las dos canchas de entrenamiento y mientras los jugadores están en el entrenamiento van llegando los datos segundo a segundo y podemos ver la evolución de este rendimiento físico de los jugadores en las sesiones en vivo y se podrían tomar decisiones con respecto a estos datos en vivo o los jugadores mismos se acercan para ver cómo estuvo el entrenamiento del día. Y bueno, además de estos dispositivos, este que ven aquí en la foto es un dispositivo para jugador, pero aparte hay un dispositivo que es específico para portero y tiene unas variables físicas que son específicas para esta posición de juego. Bueno, seguimos por aquí. Ahorita sí entramos ya en el fútbol. Ya hablé un poco, mucha teoría, mucho de la tecnología, entonces les voy a mostrar para qué sirve el GPS en el fútbol o cuáles son las utilidades, ¿no? Lo primero es que es un dispositivo que te va a dar muchas variables físicas de todos los movimientos que hace el jugador en un terreno de juego. Más adelante les mostraré con más detalle estas variables físicas. Entonces, teniendo todas estas variables físicas, se puede optimizar y realizar un control de carga, ya que tanto en vivo como post sabes el volumen y las intensidades con las cuales el jugador se está entrenando o está compitiendo. Entonces, este seguimiento en vivo también es muy importante. Otra cosa que podemos hacer es que mejora mejorar la planificación de los entrenamientos, ya que cuando pones los GPS en los partidos, vas a saber a qué exigencias físicas el jugador debe estar preparado. Todo cambia según el contexto donde uno esté jugando, ¿no? No, los datos físicos de la liga colombiana es diferente a la liga paraguaya o a la liga mexicana o a Europa. Entonces, teniendo estos datos de competencia de tu equipo, puedes mejorar la planificación de los entrenamientos para preparar a los jugadores a esas exigencias que va a tener durante la competencia.
y ya teniendo los datos de partido a partido y de entreno a entreno, te va a permitir hacer una evaluación del rendimiento individual y colectivo físico del jugador. Como les digo, aquí estoy hablando solamente de la parte física, pero solamente es un aspecto del fútbol, ¿no? El fútbol es un deporte global, pero aquí estamos hablando únicamente de la parte física. Y además, gracias a unas variables que te da el dispositivo, puedes hacer un control del riesgo de lesiones y saber más o menos en qué momento el jugador está apto para la competencia o tiene un riesgo de lesión. Más adelante detallaré más sobre este tema y les explicaré un poco más de manera profunda este tema del control del riesgo de lesiones. Y otra cosa para que pueda ayudarnos un GPS en el fútbol es para el seguimiento de los lesionados. Cuando un jugador se lesiona, se le pone el GPS durante toda su fase de rehabilitación y bueno, vamos comparando los datos, viendo los datos de entrenamiento para, como les decía aquí, las diferentes variables físicas que te da el GPS, las distancias, velocidades, aceleraciones y desaceleraciones, todo lo que tiene que ver con la frecuencia cardíaca, saltos, cambios de dirección, carga de trabajo, sprints y muchas variables más. Entonces hay que saber elegir las que se adapten más a lo que quieres analizar, ya que si comienzas a analizar todas las variables que te da el GPS, sería imposible un buen análisis. Entonces les voy a mostrar las, las variables que nosotros utilizamos en el cálculo. Digamos, nosotros las dividimos en cuatro grupos grandes de trabajo. Entonces, primero está el volumen con la distancia total. Luego tenemos diferentes parámetros para medir la intensidad, que son los metros por minuto. También tenemos todo lo que es metros caminando y metros corriendo. Tomamos aquí las velocidades de menos de 7 kilómetros por hora. Son los metros que el jugador realiza caminando y más de 7 kilómetros por hora es lo que realiza corriendo. Tomamos metros alta intensidad a partir de 18 kilómetros por hora, metros en sprint a más de 24 y la cantidad de sprint que realizan a esta velocidad y la máxima velocidad alcanzada por un jugador. Entonces estos 6 parámetros son los que utilizamos para medir la intensidad. Luego para ver toda la parte neuro utilizamos todo lo que es aceleraciones y desaceleraciones eh, de los jugadores. Ahorita más adelante voy a ir pasando para ir detallando y mostrándoles cada variable una por una. Y la carga de trabajo la medimos con el tiempo efectivo de trabajo, el player load, que es una variable muy importante específica a los catapult, que te da una unidad, una variable que te da un número sin unidad, pero que tiene unas escalas que les mostraré más adelante, donde nos permite evaluar el entreno individualmente para cada jugador. Y además nos da la frecuencia cardíaca que utilizamos en ciertos ejercicios. Y aparte de estos datos de los GPS para la carga de trabajo, utilizamos la percepción subjetiva del esfuerzo para cruzar los datos con los que nos da el player load. Entonces, bueno, aquí tenemos un gráfico de distancia recorrida y metros por minuto. En las barras están las distancias recorridas y en azul en la línea son los metros por minuto en un partido, perdón. Entonces, como les digo, los datos que les da puede ser las gráficas, ustedes las eligen, ya sea en tabla o en gráficos, lo pueden poner como quieran. Aquí es para mostrarles digamos, la evolución de los jugadores y que no necesariamente un jugador que recorrió más metros tuvo más intensidad. Digamos, si ustedes ven, por ejemplo, el jugador 4 que tuvo 8.800, no fue el que más recorrió en volumen, pero fue el que tuvo más intensidad, ya que el metro por minuto fue el más alto. Entonces, son bastante importantes estas dos variables. Después pasamos a los metros caminando y metros corriendo, ya que la distancia total, la verdad, es muy subjetiva y hay que, por decirlo así, desmenuzar toda la información que nos da. Entonces, digamos, de esa distancia total, sacamos cuántos metros realizó corriendo un jugador y cuántos metros caminando, ya que un jugador que te puede hacer 11 kilómetros, pero si pasa, no sé, más del 50% caminando, es preferible un jugador que te hace 9 pero que pasa el 60% corriendo. Entonces estas variables también se pueden utilizar para evaluar a los jugadores, ¿no? Y no quedarse solamente, no, el que es jugador corrió 14 kilómetros, ese es mejor que el que corrió 10, no.
hay que entrar y ver esa distancia total recorrida, cómo la hizo el jugador. Aquí les muestro las velocidades, aquí las dividí en cuatro tipos de velocidades, desde más de 16 hasta más de 24, la pueden ver en los colores. Entonces, aparte de los metros caminando y corriendo, también vemos a qué intensidades el jugador llegó durante el partido o en los entrenamientos. Entonces, nosotros generalmente tomamos solamente dos, eh, dos tipos de velocidades. La alta intensidad, que son los más de 18 kilómetros por hora, y los metros en sprint, que es más de 24. Entonces, ya hay diferentes estudios y publicaciones que toman a veces la alta intensidad a partir de 20, otros de a partir de 16, de 19, o los sprint de 25. Ya es propio de cada club identificar estas bandas y las que quieran utilizar. Nosotros utilizamos estas dos. Aquí les muestro cuatro bandas como para ver que no necesariamente hay que apegarse a un tipo de velocidad, sino que uno puede elegir la que uno quiere y puede cambiarla. Si digamos estas cuatro quiero poner 15, 17, 22 y 25, es posible. Y esto claramente mide la intensidad de un jugador durante digamos, este es un gráfico de competencia, entonces un jugador entre más, digamos, más velocidades, alcanzó más velocidades, es un jugador que fue más intenso. Eh, Todo hay que relacionarlo también con las posiciones de juego, ¿no? No se puede comparar, digamos, un defensa central sus esfuerzos a un delantero o a un volante central a un extremo. Esto lo hablaremos más adelante, pero para que lo tengan en cuenta. Y aquí es una de las variables que nos parece más importante, que son los porcentajes de esas distancias recorridas, porque así se nos permite evaluar hasta los jugadores que no jugaron el mismo tiempo durante un partido, ¿no? Porque digamos, si uno sabe que digamos un jugador, por ejemplo, aquí el jugador 10 que hizo 70 minutos, si lo comparas con el jugador que jugó del partido completo, pues obviamente va a correr menos distancia y a menos intensidades, por lo cual estos porcentajes lo que nos permite es evaluar independientemente del tiempo de juego que realizó el jugador durante la competencia y asimismo se utiliza en los entrenamientos, ¿no? Y nos permite caracterizar las diferentes posiciones de juego. Entonces, digamos, por ejemplo, el jugador 4, que hizo 9.700 metros, 61% lo hizo corriendo, 39% caminando, 12% a más de 18 kilómetros por hora y 2% más de 24. Nosotros tenemos una tabla con las comparaciones de las posiciones de juego, entonces ya sabemos más o menos el porcentaje en el cual el jugador debería estar para su posición de juego. Y con eso vamos, esta tabla se la vamos a mostrar más adelante, pero con esto vamos haciendo las evaluaciones, ¿no? Digamos, el jugador 7 que corrió 9.200 metros, tiene 50 caminando y 50% corriendo. Lo normal es que deba ser un defensa central, pero es para mostrarles que se utiliza este. Daniel, han presentado algunas inquietudes y preguntas en este momento. No sé Sí. si, ¿cómo consideras? ¿Las tomamos de una vez o esperamos al final de la exposición? Usted No, me... yo creo que mejor es esperar hasta el final y ahí ya responder todas, porque si no se paramos a cada rato y se nos hace muy extenso. Ok, listo, Entonces, si continuamos. quieres, ve apuntándolas y al final respondo las preguntas. Ok, ahí están todas en el chat, listo. Sí. Igual si no me voy devolviendo en el PowerPoint y vamos viendo la diapositiva que se necesita. Eh, bueno, aquí hablando de los sprints, que es otra medida de la intensidad, vemos, aparte del metraje, que está en la columna de la derecha, donde vemos los metros que realizaron los jugadores en sprint, se ve cuántos esfuerzos realizaron para llegar a ese metraje. Por ejemplo, el jugador 1 hizo 307 metros en sprint en 14 oportunidades, ¿no? Tuvo que hacer 14 sprint para llegar a los 300 metros. Entonces así se puede incluso ver cuántos metros hizo en cada sprint. Bueno, son diferentes variables que el GPS te da. Pero nosotros tomamos la cantidad de esfuerzos y el metraje que realizó. Luego pasando a la velocidad máxima, aquí sí es algo que es bastante individualizado, ¿no? Como lo ven, cada jugador con datos de competencia que tenemos tiene su velocidad máxima alcanzada. Entonces, cuando tomamos la velocidad máxima, aparece el porcentaje del cual el jugador estuvo ah, con respecto a su velocidad máxima, que es individual. No es lo mismo, digamos, un jugador que tiene una velocidad máxima de 27 y llegó a 26 kilómetros por hora
No es lo mismo un jugador que tiene una de 30 y llegó también a 26. ¿No es cierto? Digamos, aquí lo podemos explicar con los jugadores 6 y 7. Digamos, tuvieron la misma máxima velocidad, 26.8, pero digamos, el jugador 6 llegó al 84% de su velocidad máxima, mientras que el jugador 7 llegó al 76%. Entonces, esto en los entrenamientos nos ayuda mucho para que cada jugador llegue a los parámetros que tenemos sobre la velocidad que deberían llegar con respecto a su velocidad máxima. Ahora pasamos a la parte del trabajo neuro, las aceleraciones y desaceleraciones. Como las velocidades uno las puede dividir por bandas, ¿no? Nosotros tomamos una aceleración submáxima y una desaceleración submáxima a partir de 2,5 metros segundo al cuadrado. Y las aceleraciones máximas las tomamos a partir de 3,5 metros segundo al cuadrado. Las aceleraciones y desaceleraciones que tenemos aquí solamente tomamos a partir de 2,5. Las que son menores a estas no están incluidas en el metraje y siempre hacemos una suma. Para tener una carga global del trabajo neuro, hacemos la suma de aceleraciones y desaceleraciones que incluye las submáximas y las máximas. Entonces esto nos va a permitir ver la carga neuro del entrenamiento del partido de cada jugador. Y esta es la variable que les hablaba ahorita, que es propia del GPS de Catapult, que es el player load. Es una carga de trabajo individual, es un número sin unidad y esta carga te toma todos los movimientos que realiza el jugador en los diferentes planos, ¿no? Ya sea horizontal, vertical, los cambios de direcciones y bueno, te da un número. Entonces nosotros lo hemos dividido gracias a la ayuda con Catapult en cuatro diferentes niveles. Cuando un jugador tiene una carga de 0 a 400, tiene una carga baja, de 400 a 800 una carga media, de 800 a 1000 una carga alta y más de 1000 una carga muy alta. Los registros que ven acá es de un partido, entonces claramente se ven los jugadores que realizaron el partido completo y los que ingresaron, pero así jueguen la misma cantidad de minutos o incluso a veces menos, todo es individualizado según los movimientos del jugador. Entonces, primero que todo, nos permite llevar un control de cargas individual y además para los entrenamientos hacemos un promedio con estas cargas para ir viendo las diferentes cargas el promedio de carga de cada entrenamiento. La frecuencia cardíaca, bueno, ya no la utilizamos en todos los entrenamientos, solamente en ciertos ejercicios o en ciertos entrenamientos. Te da la frecuencia cardíaca máxima, te da el promedio y bueno, te da, la verdad que tiene bastantes zonas, es como lo mismo de las velocidades. Se puede utilizar para ciertos trabajos, para ir viendo, aquí sí tiene que ser una evaluación individual, porque como les digo, cada jugador tiene una frecuencia cardíaca diferente y como la velocidad máxima trabajan al porcentaje de su máxima que les convenga o que hay que llegar. Bueno, pasando aquí lo que les hablaba antes, que aparte de todos estos datos que nos da el GPS, de cargas de trabajo y de cómo medimos la intensidad y todo, se les pregunta a los jugadores al final, gracias a la escala de Bohr, la percepción subjetiva del esfuerzo. Este número individualizado se multiplica por el tiempo efectivo y ahí nos da una carga, que esta la correlacionamos con el player load y la verdad que es muy parecido a los datos que cuando un jugador su carga interna con su carga externa. Entonces, digamos, para los entrenadores que en este momento no tengan GPS y todo, puede ser un método para comenzar a evaluar la carga porque la verdad se correlaciona muy bien con el player load que te da el GPS.